Hoy vamos a adentrarnos a un nuevo tema sobre la semántica. ¿Ustedes saben qué es la semántica? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la semántica en castellano? En palabras simples, no hace falta utilizar términos técnicos. La semántica es el sentido, el significado de la palabra. Excelente, asimismo. La semántica entonces es la parte de la lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras. Hoy vamos a ver todos esos aspectos. La vez pasada en las dos clases anteriores tuvimos fonética, que es la parte de la lingüística que se encarga de estudiar los sonidos de una lengua. En primera parte pudimos visualizar todo lo que se refiere al alfabeto, el sonido de las letras, sílabas y la palabra. Y después tuvimos el estudio sobre los triptongos, los hiatos, hiato glottológico, el acento tónico, el acento átono. Todo eso incluye dentro de la fonética. Entonces, la semántica estudia el significado de las palabras. Hoy vamos a estudiar a la palabra. En la segunda diapositiva podemos visualizar dos imágenes. En primer lugar podemos observar el varón y por otra parte la chica. El que envía el mensaje va a ser la chica y las letras en rojo va a indicar lo que dice la chica. Dice en Baracayá. Cada letra es un sonido. B, la A, R, A, Q, A, Y y A. Eso va a ser el significante. Y cada significante tiene su significado. El significado es lo que nosotros entendemos por el significante. Por ejemplo, una persona te dice silla y automáticamente ideas algo. Por ejemplo, la imagen en tu mente, eso va a ser el significado de la palabra que dijo la persona. Y todos estos sonidos que son articulados va a ser la palabra. Por ejemplo, Baracayá en sí es una palabra. Y también Baracayá va a ser el significante y el significado va a ser lo que él entiende por lo que dijo la chica. Eso va a ser el significado. Yo solamente puse algunos ejemplos, me guié por el curso que nosotros tenemos, el curso de letras. No necesariamente esto existe en la lengua guaraní. Estos términos son utilizados por los lingüistas, no. Me refiero a los lingüistas de la lengua guaraní, pero sí los lingüistas de la lengua castellana. Pero yo utilizo para que podamos entender un poco de lo que sería la semántica. ¿Alguien tiene algún aporte sobre esto? ¿Alguna pregunta antes de adentrarnos a lo que Ahí la única acotación que haría es, por ejemplo, el significado va a ser siempre la imagen acústica que va a referir al receptor. eso va a ser, es una afirmación, ¿verdad? Sí. Sí, sería entonces siempre lo que el receptor entiende eh, por el significante, que sería la palabra. ¿Alguien sabe o conoce algún ejemplo que nos quiera compartir? Como Adrián, por ¿tienes alguno? ejemplo, como por ejemplo, Sí, yo digo, por ejemplo, está lloviendo, ¿cuál va a ser la imagen acústica voy a derivar al receptor? Va a ser, o el receptor va a tener la imagen de está lloviendo, o sea, de la imagen de la lluvia. excelente, así mismo. Eso sería el significado, la percepción que nosotros tenemos a través del significante. Y la palabra sería entonces
esta que está en rojo. Que es una unidad léxica constituida por un conjunto de sonidos articulados que tiene una categoría léxica determinada. Y por ejemplo, ¿a qué categoría pertenece la palabra Ambaracayá, que traducido es gato? Pregunto, ¿a qué categoría léxica o categoría gramatical pertenece? Sustantivo. Sustantivo. Al sustantivo, excelente. Entonces la palabra tiene eh, un, eh, un sentido propio y también una categoría gramatical, que en este caso es un sustantivo. Puede ser verbo, interjección, que después iremos viendo en las clases de morfología. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, donde visualizamos los mecanismos de formación de palabras en guaraní. Puse un ejemplo, la composición, que nosotros la vez pasada tuvimos una idea de eso. Dijimos que era una composición de, ¿alguien me ayuda? De dos palabras que tienen que cada una tiene un significado. excelente, tiene un significado propio. En este caso, ñe tiene un significado propio que significa palabra, puede ser verbo, entre otros. Pero en este caso yo voy a utilizar como palabra. Irru sería la segunda forma de tru, que es recipiente. Cada una de ellas tiene un significado propio. Cuando vamos a unir en una sola palabra, entonces forma una nueva palabra y significa diccionario. Sería el recipiente donde se guardan las palabras. Sería su traducción literal y la traducción misma de la nueva palabra sería diccionario. Esa sería entonces la palabra compuesta. Se compone de dos raíces, de dos palabras primitivas que tienen su significado propio, pero que al unir estas dos palabras forman una nueva palabra. También aplicando lo que estudiamos la vez pasada, pregunto, ¿esta U va a ser la vocal átona o la vocal tónica? Tónica. La vocal tónica, excelente. ¿Alguien me dice por qué va a ser la tónica principal? Es la última Porque está de la Porque es palabra. la última. Excelente, así mismo. Entonces, esta vocal, que es la E nasal, va a ser una vocal tónica secundaria. Porque cuando separamos, ñe tiene su vocal tónica y es la final E. Irru también es una palabra que tiene la vocal tónica al final. Al unir, la que predomina sería la que sí está más cerca a la final, en este caso la final luego es la U. Ñeru, no decimos ñeru, ñeru. Y las demás vocales serán átonas. En conclusión, entonces, la composición es un mecanismo para formar nuevas palabras. ¿Tienen algún ejemplo que compartir con nosotros? Un ejemplo en guaraní que sea una palabra compuesta. Profesor Neri, antes de seguir, profesor Neri, hay algunos compañeros que quieren ingresar, me Sí, acaban de avisar. No sé si usted puede todavía ingresar a algo. ¿Sí? excelente. Gracias, profe. Claro que sí. Ahora permito a la señora Antonia. Voy a leer el mensaje que se envió. Acá dice, la profe Norma, dice, un ejemplo
de palabra compuesta. Excelente, así mismo es, profe. Mitacuña puede ser también, profe. Muy bien, excelente, profe, así mismo es. Mitacuña. Acá voy a compartir. Si me escuchás, porque todavía no sé, primera vez que entro, te digo acá, Excelente, más, así mismo es. y formamos un adjetivo. El profe. Cabezudo, Excelente, excelente. travieso. Bienvenido, profe. Bienvenido. Bueno, Disculpe que no le mencioné. eso de profe está medio grande porque soy nada más que un entusiasta autodidacta. Me gusta aprender, nadie me enseñó. Así que eso de profe lo retiro. Soy un alumno, es más nomás. Todos somos autodidactas. Yo tampoco tengo un título que me acredite enseñar guaraní, pero me gusta enseñar, entonces cada día también voy aprendiendo. Bueno. Ya pude ingresar a los que pidieron, entonces voy a compartir nuevamente la pantalla y nos quedamos entonces en los mecanismos de formación de palabras. Si me permiten los demás compañeros, puedo explicar una síntesis de lo que acabamos de dar a los demás que ingresaron nuevamente. Escoca ese. Dale. Sí, papá. Bueno, nosotros estuvimos aprendiendo sobre la semántica, que es un nuevo tema. La vez pasada dimos sobre la fonética y hoy vamos a dar sobre semántica, que estudia el significado de las palabras. En esta diapositiva podemos encontrar la palabra que es Baracayá, que tiene letras que son sonidos, que tiene su sonido propio y que también tiene una categoría léxica o categoría gramatical. Esta sería la representación Baracayá. El significante sería la representación gráfica, sería la escritura, Baracayá sí mismo. Y el significado sería lo que nosotros representamos a través de nuestras ideas. Por ejemplo, alguien te dice silla y automáticamente te viene una figura en la mente. Eso sería el significado que tú creas a través del significante. Acá podemos visualizar que la chica le dice en Baracayá y él automáticamente en su mente coloca una idea, una figura de un gato. Entonces eso sería en Baracayá, que coloca en amarillo, es una palabra, que es una unidad léxica constituida por un conjunto de sonidos que tiene un significado propio y una categoría gramatical propia y pertenece a la categoría gramatical del sustantivo. Y nos quedamos aquí, en los mecanismos de formación de palabras. Uno de los mecanismos que conocemos en guaraní es la composición, que se forma a través de dos palabras nuevas, de dos palabras que tienen un significado propio, en este caso ñe, palabra, puede ser un verbo, hablar, idioma, lengua. En este caso yo voy a utilizar como palabra irurú, que sería la segunda forma de turú, que es el recipiente y tiene otras traducciones también. Ñerurú vendría a ser entonces diccionario, una nueva palabra. Entonces, si me permiten, pasamos al siguiente. En este caso sería la polisíntesis, que es también una clase de formación de palabras, un mecanismo de formación de palabras que tiene la fórmula de añadir prefijos, sufijos y también mesofijos para la formación de palabras. En este caso, por ejemplo, de este verbo, podemos formar nuevas palabras. Le agregamos una partícula prefijo antes del fijo. La vez pasada nosotros ya tuvimos la idea de de qué era un prefijo. ¿Alguien se acuerda
qué método utilizamos para el prefijo, sobre qué nos vamos a guiar para saber, para idearnos de lo que significa el prefijo. Pre es antes y fijo sería lo que siempre está, que nunca se cambia, ¿verdad? En este caso, yeroku sería nuestro fijo o nuestro lexema, llamado técnicamente o comúnmente llamado raíz. Y este Palabra sería el morfo. ¿Cómo? Palabra morfo también se puede decir. Sí, sí, excelente. No manejo ese concepto, pero buen aporte. Palabra morfo. Morfos. Sí. Ayero, Entonces, ayeroku, ayero. Primera persona, che ayeroku. primera persona. Yo, Excelente. ¿Y cómo sería entonces? Ya es un verbo conjugado. Vamos a conjugar. Entonces, ¿cómo sería conjugado? reyo, Ayeroku, Y la re, traducción en re, español. bailo. Bailo. Bailo, excelente. Primera persona singular. Porque yo no puedo traducir como bailan. Yo no puedo decir yo bailan, porque no concuerda en número y persona. Debe concordar en número, singular o plural, y persona. Primera, segunda y tercera. En este caso, la A vendría a ser una partícula prefija de accidente verbal, primera persona del singular. Solamente les voy explicando de manera general, después iremos colocando más ejemplos, ya que hay muchos prefijos, muchos sufijos. Y le podemos agregar más a esto. Por ejemplo, nosotros podemos decir ayerokuta. Le agrego el sufijo ta, que es del futuro. Bailaré. Ahora vamos a aplicar lo que dijimos la vez pasada del acento. Toda la clase va a tener una relación, un seguimiento. Por ejemplo, el sufijo que le agregamos es ana, es decir, que este que está en verde no le va a robar el acento tónico a la otra palabra que le antecede, que en este caso sería nuestro lexema. Yeroku, cuando apartamos, no sé si también ustedes escuchan interferencia desde mi dispositivo, solamente yo estoy escuchando una interferencia. Muy poco se ¿Se escucha. te Algún escucha bien? ruido, pero la imagen es muy clara. Se te entiende, profe. Se escucha algo, pero se Excelente. te entiende bien. Bueno, muchas gracias. Creo que hay otra interferencia más. Sí, tendrían que cerrar los micrófonos. Sí, alguien deja abierto. Bueno, entonces seguimos. Después seguramente podrá apagar el micrófono cuando pueda. Entonces les decía que cuando le agregamos el sufijo y cuando este es atón, no le va a robar el acento tónico a la palabra que le antecede. En este caso sería nuestro lexema o raíz. Y esta vocal que está en celeste es la vocal tónica. Y cuando no es la final, vamos a tildar, porque no queda al final. Las palabras que tienen vocales finales tónicas no se tildan. Cuando queda en medio, cuando es, por ejemplo, una palabra llana, esdrújula o sobreesdrújula, sí podemos tildar. Cuando tiene el acento tónico antes de la final, que no sea la vocal final. En este caso, Cuando se le agrega ayerokuta kuri, ayerokutakuri. Ekuri también es átona.
átona. Acá. Ayerokutakuri. Entonces, cuando le agregamos los sufijos átonos, no le roba el acento tónico, pero cuando el sufijo sea tónico, sí le va a robar. Por ejemplo, quiero bailar. Ayerokusei. Excelente. Ayerokusei. El acento tónico se muda acá y queda al final. Y no vamos a marcarlo gráficamente porque queda al final justamente. Solamente nosotros entendemos que cuando la palabra no lleva tilde, la final será pronunciada con mayor fuerza de voz. Ayerokuse y no ayerokuse. Ayerokuse, quiero bailar. También le podemos agregar el superlativo terei. Ayerokuse terei, que es tónico. Y es, ahora voy a borrar todo acá. Y le va a robar otra vez, ya que es tónico, le va a robar al sufijo acá, al sufijo anterior. Ayerokuseterei. Le roba otra vez y se queda para él porque es la más cercana a la final, que en este caso es la final misma, en la I. Y así se va mudando el acento tónico. Cuando dejamos la palabra solamente ayeroku, está sobre la U, no marcamos porque es la final. Ayerokuse se muda a la C, después terei y vamos agregando. Y esto es la polisíntesis. Formar nuevas palabras a través del mecanismo de formación de palabras que sería polisíntesis, agregando sufijos. Ahora, a ver qué les tenía que explicar. Bueno, cuando el sufijo queda en el medio entre el exema y el sufijo final, va a ser mesofijo. Mesofijo. En este caso se queda entre el exema, que es yeroku, y terei, que sería un sufijo superlativo. De más mucho quiero bailar. O quiero bailar muchísimo. Hay muchas traducciones que nosotros podemos hacer a través de esta palabra, pero yo me quedo con demasiado mucho quiero bailar. Imagínense que solamente una palabra que tiene, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras, se convierte en una palabra bien larga en español. Para que podamos aprender más sobre Por ahí decimos, ¿sí? sí, por ahí decimos amboyerokusetereima. Hasta le hacemos perder el acento al final también. Wow, excelente, qué buen ejemplo. O, sino que para no cambiar antes del exema, entonces vamos a colocar acá, ya que igual tiene sentido. Ya está muy apurado de bailar. Ya está por explotar. Entonces, ayerokusetereima. El ma sería un sufijo y es átona. Es un sufijo átono. Y entonces no le roba el acento tónico a terei. Y se queda ahí. Entonces, cuando le agregamos acá la vocal tónica, que es más próxima a la final, no queda al final. Entonces vamos a tildar. Aquí. Con los verbos se puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, tiene de modo, aspecto, de los sustantivos, es decir, que para que podamos aplicar correctamente todas las reglas en la lengua guaraní, para que podamos tener menos errores ortográficos, debemos conocer muchísimo sobre lo que serían los sufijos, prefijos. Entonces, para que podamos mejorar eso,
cada día vamos a ir subiendo un nuevo tema. Por ejemplo, hoy vamos a estudiar un sufijo, en el día de mañana estudiamos otro, entre otros. Porque en una clase mismo no es cierto, ¿sí? Profe, ahí por ejemplo también puedo ponerle Ayerokuseterei Makuri, Excelente, así mismo. ¿o no? A ver, Ayerokuseterei Makuri. Me haces pensar, voy a analizar, porque no te puedo dar una respuesta si después es incorrecto. Creo que sería válido si estuvieras contando una situación que pasaste en que vos decís estaba Así con mismo, una re pero gana de bailar. excelente. Así mismo, pero la traducción misma no podíamos hacer de forma exacta. Tendría que ser una traducción aproximada y no le roba otra vez el acento tónico. Se queda la tilde acá, pero le agregamos el sufijo. Es válido, pero yo me refiero a la traducción que no va a ser exacto, va a ser aproximado. Pero ahí por ejemplo quedaría más con el prefijo Oyerokuseterei Makuri. En esa versión yo creo que quedaría mejor. ¿Cómo? Si dijéramos, por ejemplo, Oyerokuseterei Makuri, en tercera persona, no en primera persona. En los dos son válidos, pero la traducción sería solamente aproximada. Por ejemplo, Oyerokuseterei Makuri. De más mucho quiso bailar o quería bailar. Solamente en la traducción teníamos que estudiar más el verbo en español para traducir mejor. Ya tenía muchas ganas Esta de palabra, bailar. por ejemplo, sí, tenía muchas ganas de bailar, excelente. Muchísimas ganas de bailar. Síntesis, casi el 80% de las palabras en guaraní son formadas a través de la polisíntesis. Son pocas, por ejemplo, lo que se forma a través de la derivación. Aún no he estudiado ese aspecto, pero creo que la formación a través de la polisíntesis y la derivación son un poco diferentes. Por ejemplo, en español hay la composición, la derivación, entre otros, pero en guaraní más se utiliza la polisíntesis y la composición. Bueno, en el significado nosotros podemos entender que hay significados figurativos y que hay significados literales. Por ejemplo, cuando es un significado literal. Perrito. Excelente. Se escucha una interferencia muy fuerte. No sé si ustedes también. Sí, todo el tiempo se escucha perrito ladrando hace rato, por eso no se escuchaba bien. Y ahora parece que se cerró los micrófonos. Muy bien, entonces seguimos. Yaguaí sería perrito, la forma literal. Y la forma figurada sería yaguaí, que es delator, una persona que delata a la otra persona. Cuenta cosas sobre esa persona. Por ejemplo, hizo algo, Juan copió en el examen y viene Mario y le delata con el profesor. Entonces, Juan era el que le delató. Bueno, Juan vendría a ser el delator, y vendría a ser un yaguaí. Eso sería la palabra figurada. Como un buchón o un buche. Sí, excelente, así mismo. Como Kiko también, el del Chavo del 8, como el de Kiko. Y hay otros términos que se utilizan en guaraní que son muy utilizados, por ejemplo, tinonza, que se utiliza mucho en las empresas. Se dice también por las personas que delatan a sus compañeros de trabajo, contándole que no trabajan, que no hacen nada, etcétera.
Ya ustedes conocen este programa que es El Chavo del Ocho, donde doña Florinda le pega a don Ramón por detrás de la oreja. Sería medio una apuzarapo en guaraní. Apuzarapo literalmente sería entonces apuzá, que es oreja, y rapo sería raíz de la oreja, pero no se entiende así, se entiende de una forma figurada, que es pegarle a una persona por detrás de la oreja. También podemos encontrar palabras que son, que tienen escritura diferente, que tienen significado igual. En este caso traje como ejemplo overa, que vendría a ser brilla. Estamos dentro de la sinonimia, que tiene escritura diferente y que el significado es igual. Siempre lo que quiere transmitir es igual. Ñeje dice yoyaba, sinonimia. Yasu, que es luna, yasu o verá, la luna brilla. Yasu o mimbi, la luna brilla. Es decir, que el significado es igual, pero la escritura es diferente. Estamos ante una sinonimia. Profe, Sí, yo ya, ¿me podría decir qué significa? es unión, por ejemplo, podemos decir ellos ya cuando estamos, ¿cómo te puedo explicar? A ver, cuando estamos en una misma palabra, cuando concordamos en algo, entonces, ñaime PTI, por ejemplo, puede ser ellos ya, ¿cómo te puedo explicar? A ver, no se me sale la palabra para explicarte, sería yo ya, sería unir. Un acuerdo, profe. Acuerdo, excelente. Dice yo ya, profesor, significa igual, igualar. Entonces, ¿qué significa lo mismo? Vendría a ser eso. Excelente, Dice yo ya, así mismo, que significa yo lo ya. mismo. Eso quería hacer, pero no me salía la palabra. EIC vendría a ser lo que significa. Hay un buen ejemplo ahí de la polisíntesis. Y el verbo decir, se, quiere decir, significa. Yo, uno con el otro, ya, igualado, va, costumbre. Palabras que suelen significar lo mismo. Excelente, muy bien, profe. Así mismo es. Profe, Más, sí. yo ya puede ser igual. Sí, como dijo el profesor, significa igual. O también como dijo la compañera, puede ser acuerdo. Bien, gracias. ¿Alguna acotación más que quieran hacer? ¿O tienen algún ejemplo sobre sinonimia en guaraní? Dice yoyaba, palabras que significan lo mismo. Por ejemplo, nosotros en Corriente utilizamos palabras que significan lo mismo que ciertas palabras que usan en el Paraguay, pero que en el Paraguay no se usa. Por ejemplo, aquí en Corriente, para la palabra feo, nosotros nos decimos Ibaí, decimos Iyayhue. La palabra Aihue para nosotros equivale igualito al Baí del Paraguay. Eso sería un caso de sinonimia entre variantes. Muy bien, profe, pero se utiliza también el término Baí para hacer referencia a eso. Aquí nosotros utilizamos también el Baí, pero casi siempre, es decir, conocemos el significado. Pero hay una palabra que permanece en el ámbito correntino, por ejemplo, cuando se dice, ¿cómo te salió eso? ¿Cómo hiciste? Y dice, Baí. Se dice, y traducimos por mal, como significando más o menos. Ahí nos quedó en eso. Pero siempre que está dice, y ya hay pecar ahí, dice, es feo. O sea, hay paité chévere, me salió todo mal. Esa es la forma correntina de uso. Lo pongo a acotación nomás, pero bueno, estamos trabajando con el guaraní mayoritario. Es muy interesante porque es lo mismo que nosotros queremos transmitir. Por ejemplo, está dentro de la sinonimia, que tiene escritura diferente, pero el significado siempre es el mismo.
el Baí con el Iyaiwe. En este caso, Overá con Omimbi. Puede ser también Inimbe, que es cama, y también podemos decir Tupá, que es también cama. O también Area con Excelente, así mismo es. Pirú con Poí también. Pero la vez pasada nosotros tuvimos una clase sobre esto y hasta ahora tengo guardado esa referencia que hizo una profe, creo. Sí. Dijo que Poí y también Pirú no eran lo mismo. No sé si alguno se acuerda de esa clase. Y realmente sí. Ella había dicho que era delgado. Sí, son Eso no sinónimos, son, pero no se utilizan de la misma manera. Por ejemplo, Pirú se utiliza más con personas que son realmente flacas. Flacas. Y Poí le decimos a una persona que fino. estaba antes, sí, más fino. Excelente, así mismo es. Entonces, cuando le decimos a una persona que de Pirueco, es como ofenderle. Y cuando le decimos de polietépico, es menos ofensa. Profe, ¿puede ser ñemitú y ñeñotú? Excelente, así mismo es, muy bien. Esos no son Otro sinónimos. ejemplo, Son palabras diferentes que significan lo mismo. sí, No son sinónimos. ñemitú. ¿Y cómo era el otro? ¿Podría ser sinónimo? Ñemitú y ñeñotú. Cultivar, sí, son sinónimos. Creo que ahí depende del contexto también, porque ñemitú se aplica más a siembra y ñeñotú es como más de enterrar algo. ¿No? Sí, pero por ejemplo se puede decir año planto una flor y puede ser el otro que era el ejemplo. Ñemitú, siembra. Sí, tenías razón, pero son sinónimos, pero depende del contexto. Por Claro, ejemplo, porque se refiere más a la siembra. cuando enterramos a un muerto, por ejemplo, ñañotú. Sí, no le puedes decir por ejemplo. Así mismo es. Depende del Perdón. contexto, pero sí sinónimos. Ñemití no sería una plantación grande ya. Sí, así mismo es. Es una plantación. Es una plantación. Cuando decimos plantación, Pero depende. Pero como dijo la compañera, depende mucho del contexto. Y Nosotros, del por verbo. ejemplo, tenemos la palabra, pero siempre significa, puede tener significados diferentes cuando está dentro de un contexto diferente. Profe, y también puede ser Moingui y Leshain. Excelente así mismo. Pero se utiliza más el Nguaingui para hacer referencia a vieja, a una persona mayor. Qué fea palabra. ¿Cómo es la otra palabra? Leshain ya es más ofensivo, creo. Es más peyorativo. Nunca escuché esa palabra. Es un poco más pesado. Entonces todo depende del contexto, como el pirú y el poit también. A una persona que está bajando de peso, una chica que hace ejercicio y que está bajando de peso, y la persona le dicen de piroetépico, se va a ofender. Sin embargo, si le dicen de poietépico, le va a gustar más. No creo que le guste que le digan, por ejemplo, de piroetépico. Estoy Ahí equivocado. también si usamos, por ejemplo, el Leshain, el antónimo, por ejemplo, ya, y también está como el sinónimo ya. Sí, son sinónimos, pero depende del contexto. Por ejemplo, se puede utilizar el Leshain para ofenderle a una persona que no es viejo realmente, pero que le shine.
para ofenderla a una persona, pero es una ofensa muy pesada. Bueno, entonces, Una palabra que no ofende a nadie. Y mañana. No. Para mirar. sí, excelente. No le ofende a nadie. Pero es buen ejemplo. Mae, que es mirar, y mañana, que es también mirar. Amae, miro, y amañá también miro. Profesor, Sí. el lecayá, ese no es una etapa de la vida de una persona, de un hombre, principalmente, Sí, ya cuando también. llega a los 40. Lecayá sería 40. Sí. Exactamente. Sí, Sería porque también un señor ya maduro. viejito, o sea, no tan viejo, de 40 para 50. Yo me acuerdo cuando tenía No 40, es una 40 y ofensa. pico me decían leca. ¿Leca es lo Sí. mismo que lecayá? Va ahí con leca. Sí, Le es acorta nomás apócope. la palabra completa. Porque yo me acuerdo que mi cuñado le decía a mi papá leca. Y claro, es un apócope de lecayá. Sí. Excelente, así mismo es, Daniel. Bueno, creo que ahora podemos pasar a la antonimia, que es lo opuesto al sinónimo. Tiene escritura diferente o totalmente diferente. Significados opuestos más adecuados. Por ejemplo, ñe es palabra GIC abuba. Acá. Voy a utilizar el ejemplo que hizo una compañera. Por ejemplo, dijo acuerdo y desacuerdo. En este caso, entonces, va a ser todo lo que es opuesto al sinónimo. GIC abuba, opuesto a lo que significa. Por ejemplo, en español, ¿saben algún ejemplo de que son términos opuestos en serio? Blanco y negro. Blanco y negro. Blanco y negro, Lindo, sí. feo. Un ejemplo muy común. Ese ejemplo voy a tomar. Blanco y negro son muy opuestos. Cuando decimos también blanco, morotí, que vendría a ser morotí, blanco, negro, son opuestos. Y también en guaraní son antónimos. Kra o i son antónimos porque significan, son opuestos. En este caso, el ejemplo que les puse es Pojuy y Bebuy. Pojuy, que vendría a ser una roca que es pesada. Y Bebuy puse como ejemplo algodón que no es pesado. Entonces, son opuestos, totalmente opuestos. Pojuy y Bebuy. ¿Alguien Es lo tiene mismo, otro es ejemplo? lo mismo que decir pequeño y grande. Excelente. Lo mismo. Nishisha. Carapé. Lejos y cerca. Ibai, Pona. Excelente. Amui Momburu sería la traducción de cerca y lejos. ¿Cuál es Ruido, silencio. ¿Y el antónimo de sazón? Sazo sería. La vez pasada dijimos que era. Sazón, algo así era. Sí, excelente, muy bien. Entonces, por ejemplo, de A sería BA. BA sería, por ejemplo, alegría y BA sería tristeza. Puede ser de Puajú tuya. Puajú tuya, muy bien, sí. Puajú sería entonces nuevo y tuya vendría a ser viejo. O puede hacer referencia a un joven y a un adulto. Otro ejemplo que tengan
Y Ya, sazón amiguín. Que you sería es entonces ho, podría ser. libertad. Excelente. Bien, Subir, bajar. Yupi, hueyi sería. Sí. Y sería subir. Tupá, añá. Hueyi sería bajar. Pesado, pesado, liviano. Excelente. Acá, por ejemplo, pesado sería pojuy y liviano Feo, sería lindo. feo, lindo. Muy bien. Ahí, pona. Ahí, una. Tupá, añá. Sí. Bien. Ilegal. Tu, Adelante, atrás podría ser también en castellano. en castellano. Podría Para mí ser también sería rico. Podría ser rico y pobre también, ¿no? excelente. Sería ju y virus estaba. Iba heredaba. Invaeretaba. El que tiene cosa de abundancia con abundancia. Es decir, que un montón. Voy a abrir un foro donde podemos ir colocando nuestras ideas, así conocemos nuevas palabras. Ya que ustedes son muy inteligentes, seguimos así y vamos a terminar a las 10. Felicitaciones por la participación, lo están haciendo muy bien. En esta siguiente diapositiva vamos con la homonimia. Era Java. Era vendría a ser nombre y yo ya vamos a utilizar el ejemplo del profe que es igual. Entonces, palabras que tienen igual en nombre. En este caso, por ejemplo, homonimia en español sería, a ver, homo vendría del griego y significa Homónimos. igual. En español, homónimos. En español homónimo. Y de manera técnica, homonimia. Homónimos. Voy a colocar acá. Homónimos. Homo sería igual, que viene del griego y hay varias palabras que en español que llevan homo. Por ejemplo, homosexual, o puede ser también otro término que ustedes tengan. Homófonos, homógrafos, Homófono tiene el mismo sonido. homógrafos, homo sapiens. Entonces, en español son palabras compuestas porque homo tiene su significado propio que significa igual, viene del griego. Y nimos viene también del griego y significa, o sea, vendría a ser onomos, pero se reduce. Por ejemplo, se le quita la O y se le añade una O en la I. Onomos vendría a ser palabra. Entonces, homónimos vendría a ser igual palabra. Homofobia también podría ser. Homofobia. No. Igual nombre. Igual nombre. Homónimos. Iguales nombres. Nombres iguales. Nombres iguales, sí, sería la traducción de eso. Pero homofobia no exactamente vendría a utilizarse igual que homónimos o como homófonos, porque homo en ese caso se utiliza de manera diferente, hace referencia a ver cómo era, Al hombre. homofobia, Al hombre. que tener Homofobia. Sí, pero tiene fobia a algo, tiene pavor a algo, no se utiliza en este caso. Por ejemplo, Algo patológico. algo patológico, excelente, esa es la palabra correcta. En este caso, por ejemplo, homófonos igual sonido. Y el ejemplo de homofobia no va aquí, aunque tenga homo. Creo que xenofobia vendría a Tiene- ser más con el tema de el temor a los hombres o a la raza humana, no sé, algo así. Sí, algo parecido. Seguramente, Adrián. Particularmente no manejo esos términos más amplios ya. En este caso, por ejemplo, homónimo entonces sería nombres iguales. La fórmula sería escritura igual,
escritura igual, sonido igual y significado diferente. La escritura en este caso de Mboya y la que está en derecha Mboya son iguales, totalmente igual. No hay ninguna diferencia. El sonido entonces va a ser también igual. Mboya, culpar, y Mboya, pegar. El sonido es igual porque el acento tónico también son las finales. Mboya, culpar y Mboya, pegar. En el primer ejemplo, culpar, por ejemplo, la señora le está culpando a su esposo o el esposo le está culpando a la señora. Cada uno va a interpretar el significado según entiende. Imboya al otro lado sería pegar. Son homónimos. Hay muchos homónimos en guaraní. Por ejemplo, po. Po de saltar, po de número 5 y po de mano. Y muchos ejemplos más que después iremos conociendo. Y los parónimos, técnicamente llamado paronimia, vendrían a ser parecidos. Par viene de parecido. Y onomos vendría a ser nombre o palabra. Onomos. En griego, por ejemplo, es medio el sonido onomos. Entonces, nombres parecidos, no son iguales, parecidos. Parecida, es decir, que tiene una pequeña diferencia. El sonido es parecido, el sonido, si la escritura es parecida, entonces el sonido va a ser un poco parecida también, el sonido parecido. El significado va a ser diferente. Por ejemplo, el primero es tai, el acento tónico sobre la A, y significa picante. El segundo va a ser tai, el acento tónico en la final, o anteriormente conocido como la B larga. Y la tai, que vendría a ser diente. Tai, tai y tai. La escritura es parecida, solamente varía la tilde nasal, la tilde de la traducción al picante, que es tai, y la del medio que no lleva tilde. Es muy parecida, tiene solamente una diferencia. Y el sonido entonces es también muy parecido. Pueden leer las tres juntas de manera seguida y se van a dar cuenta que son muy parecidos. Tai, tai, tai. Puede ser también. ¿Alguien me ayuda con la pronunciación? Tai, tai, tai. Excelente, muy bien. Con la palabra cuá también tenemos cuá y cuá de dedo. Excelente. Y tenemos por agujero, por pozo. Cuá de agujero y cuá de dedo. Y También si le queremos hacer un poquito diferente, ajá. También. Pojá, pojá de remedio y pojá de quinto. Puede ser también, a ver, tupá, Dios, y tupá, cama. Y muchos ejemplos que después iremos viendo. Hay muchísimos ejemplos. Para eso son los juegos, por ejemplo, para ir conociendo más palabras. Chopoy de separarse y chopoy de regalo. Excelente, chopoy. Muy bien, señora Lucía, así mismo es. Muy bueno. Pora de fantasma y pona de bello, de hermoso. Excelente, solamente tiene una variación. La acentuación. En la acentuación. Pues está, por ejemplo, puede ser de quedarse, puede ser de talón y ahí hace una homonimia. Y con ta con el rojo hace una paronimia. Excelente, así mismo es. Putá
de talón y putá de quedarse vendría a ser homonimia, porque la escritura es igual, el sonido es igual y el significado es diferente. Y ta de rojo y ta de talón Podría ser. vendría a ser Profe, sí. podría ser también pona de bello y pora de fantasma. Excelente, sí, así mismo, es parónimo. Escritura parecida, sonido parecido, significado diferente. Profe. Fíjense qué interesante. Esto, si yo digo pona de belleza, de lindo, yo puedo decir, fíjate, pona para mis manos, por una cosa ortopédica, que pona, y hace el ejemplo anterior homónimo. Excelente, muy bien, qué buen ejemplo y qué interesante, qué buenas ideas que ustedes tienen cuando vamos a dar las clases. Entonces, puede ser también para la mano, por ejemplo, y pona, para su mano. Excelente el ejemplo. Refería a un guante, por ejemplo. Refería a un guante, bien puede ser. Refiriéndonos a un guante. Al guante, sí, sí. Y por... Profe, ¿sí? Podría ser también aquí de verde o aquí de mojado. Muy bien. Aquí de verde vendría a ser no maduro, que no maduró todo. Y aquí vendría a ser de mojado o húmedo. Excelente el ejemplo. Es también parónimo. También podría ser caraí de señor y canay de arañar. Excelente, excelente. Y pregunto, ñandú de sentir y ñandú de araña. ¿Qué vendría a ser? ¿Una palabra homófona? Perdón, homónima o parónima. Homónima. Homónima, claro. También les quería explicar, la vez pasada ya expliqué, pero vuelvo a repetir las personas que no estuvieron. En español, por ejemplo, existen palabras homófonas y homógrafas. Se subdividen otra vez las parónimas. Creo que son las parónimas que se subdividen en homófonas y homógrafas, porque existe la H y la H es muda. Por ejemplo, hola con H, voy a escribir acá. Acá. Hola con H vendría a ser un saludo, ¿verdad? Y hola sin H vendría a ser las olas del mar. No sé su concepto, cómo podríamos traducir. Las olas del mar. Pero ya tienen una idea, ya tienen un significado en su mente, ¿verdad? Cuando digo hola. Aguas con ondulaciones. Excelente, muy bien. Ondulación. Bueno, entonces, esto vendría a ser homófona porque el sonido es igual, porque la H es muda. Hola, saludo y hola, ondulación. Profe, una pregunta. 5 de po y manos po también. ¿Eso nos vendría a ser homónoma? Homófona, sí, es una palabra homófona. Pero yo digo, por ejemplo, que no tiene la división de homófonas. Y si se define, por ejemplo, en homófona y también en homógrafa, en guaraní, no se va a poder. Por ejemplo, si las palabras que son las palabras, a ver, homónimas, sí son homófonas y homógrafas a la vez. Entonces no hace falta dividirlo, porque la H no es muda en guaraní. No hace falta dividir, ya que nosotros cuando decimos homónima, una palabra es homónima, necesariamente va a ser, es homófona porque tiene igual escritura y es homógrafa a la vez porque tiene, al revés, homófona porque es igual, tiene igual sonido y homógrafa porque tiene igual escritura. Es decir, que tiene lo mismo y no hace falta dividir.
Sin embargo, en español sí dividimos porque existe esa diferencia de que la H es muda. En guaraní ninguna palabra, en ninguna letra es muda. ¿Entiende o hubo muchas dudas? En guaraní nunca vamos a tener ese problema porque cada sonido corresponde al mismo A un fonema. sonido y grafema se corresponden. En cambio, en castellano no. Por eso hay esa división en castellano. En guaraní no existe eso. Excelente. Exacto. Por la problemática de la H en español. O sea, tenemos esa diferencia. Porque la H en guaraní, por ejemplo, vendría a ser G, tiene su sonido. La J aspirada, que vendría a ser la H del inglés. El sonido es igual a la H del inglés. Y en español no tiene sonido. Ahora sí podemos ver el video. ¿O tienen dudas aún? ¿Qué tal van con las explicaciones? ¿Les queda claro? ¿Ya aprendieron algo? Aunque sea una pequeña parte, si entienden, ya va. Sí, Ya yo está creo de que mucha sí. utilidad, ya que cada día vamos aprendiendo. No todo les va a quedar en la mente, ya que también yo estudio, muchas veces se me olvida algunas partes, ya que son muchos conceptos y ya que no soy profesor se me olvida algunos conceptos que son técnicos. Pero hago todo lo posible para que la clase sea medianamente, para que se entienda un poco. Tengo una pregunta. Sí. A mí Cristian. me quedó revoloteando la propuesta que había dicho José de porá. Porá puede ser, que es con una nasal al final. Excelente. No entendí. ¿Vendría a funcionar igual que, por ejemplo, tembirecorá, que esa última partícula es la misma que en este caso? Así mismo es, Cristian. Vendría a ser tiene la misma función. Por ejemplo, tembirecorá para la esposa, para la futura esposa. Entonces, pona sería para la mano. Ah, ok. Listo. No sé si el señor José tiene algún ejemplo más bueno o ya te quedó claro. Tiene la misma función. Si es que entiendes esa función que tiene tembirecorá, entonces vas a tener esa referencia, Cristian. A tembirecorá lo entendía como novia, o sea, así lo tenía la definición. Sí, Es futura esposa sería, ¿no? Futura esposa. Para la futura esposa y también novia. Se puede traducir de diversas formas. No es que una sea incorrecta y la otra correcta. Puede funcionar de diversas formas. Es como un futuro para el sustantivo. Un futuro para el sustantivo, sí. Profe, Sí. puede ser que ese sufijo "ra" condicione, o sea lo mismo que para, porque tembirecorá es para la esposa, o sea, en guaraní decimos que es la novia porque la novia, generalmente uno se casa con la novia, ¿no? Entonces se aplicaría el mismo sentido para tembiurá, hibupurá, ra siempre es para, ¿no? Sí, se utiliza lo mismo. Tembiuná para la comida. Otro ejemplo, tembiaponá para el trabajo. Bien. Aguye. Si es que llevamos a la práctica todos estos sufijos, les va a ser muy fácil. Es por eso que yo quiero aplicar como una metodología, estudiar cada día un sufijo para que podamos aplicar de forma correcta. Si es que saben, si es que manejan estas categorías, las categorías del verbo, por ejemplo, el verbo y sus accidentes, entonces van a aplicar correctamente el acento, la tilde, van a saber utilizar, por ejemplo, cuando una palabra, cuando un prefijo, no, cuando un sufijo se separa del lexema.
Porque hay veces, por ejemplo, que el sufijo se escribe al lado del sustantivo, al lado del verbo, junto al verbo, y otras veces que se separa. Entonces todo esto, si es que aplicamos correctamente los accidentes de grado, de forma, de los verbos, entonces vamos a saber aplicarlo. Son fáciles, pero hay que ir practicando mucho nomás.